Veremos un poco de lo que la era de la cancelación se llevó, y esta vez se trata de algunos mundos de sueños, castillos y gigantes. Y es que además la pandemia afectó considerablemente la industria del cine, y las compañías han estado postergando estrenos de manera indefinida. Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traigo una lista de 15 películas animadas que fueron canceladas y que no sabías. Ven, quédate hasta el final porque se pondrá bueno. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Gigantic. Esta iba a ser la versión Disney del clásico cuento de Jack y las habichuelas. Se esperaba que la película fuera estrenada en 2018. Se convertiría en el clásico de Disney número 57, pero la producción de la película fue retrasada para el 2020 y posteriormente cancelada el 11 de octubre del 2017. Disney anunció oficialmente que abandonaba el proyecto. El presidente de Pixar y Walt Disney Animation Studios, Ed Catmull, declaró: "A veces, sin importar cuánto nos guste una idea o cuánta pasión pongamos en ella, nos damos cuenta de que simplemente no funciona". Número 2. Newt. Este fue el primer y único proyecto cancelado de Pixar, el cual iba a ser estrenado en 2012. Seguía la historia de Newt y Brooke, las últimas salamandras de pies azules, macho y hembra del planeta. Newt y Brooke viven en un laboratorio donde buscan preservar a su especie. El problema es que las salamandras no se toleran, y además su idea de pareja va más allá de cualquier propósito científico. La película fue originalmente programada para ser lanzada en el verano del 2011, pero fue reprogramada para el 2012. Desde allí, fue sustituido por Brave en el horario de estrenos de películas de Pixar. Sin nueva fecha de lanzamiento, el proyecto fue abortado. Número 3. King of the Elf. El Rey de los Elfos en español era una película animada por computadora y producida por Walt Disney Animation Studios. Era parte de los proyectos de cine de animación establecidos después de la llegada de John Lasseter como director creativo de Walt Disney Animation Studios en 2006. Se suponía que esta película de Disney saldría durante la Navidad del 2012. Si Disney fuera fiel al libro, el argumento de la película se trataría acerca de una banda de elfos y un enano viviendo en Mississippi. Un humano llamado Calder se convierte en su rey tras salvar a los elfos de un fiero troll. Número 4. The Shadow King. Esta película habría seguido la historia de un huérfano de 9 años llamado Hap y su fantástica aventura con una chica que, en realidad, es una sombra y le enseña a hacer increíbles sombras con sus manos, que cobran vida. Se suponía que sería estrenada en 2013, pero Disney se echó para atrás luego de que no se cumplieran algunos objetivos de la producción. La cancelación del proyecto le costó a la Casa del Ratón una jugosa cantidad de $50 millones. Número 5. Wildlife. En el año 2000, Disney pensó en hacerse espacio en el mundo de la animación para adultos con este proyecto, un remake de My Fair Lady, protagonizado por animales en la Nueva York de los 60. La misión de los protagonistas habría sido convertir a una elefanta en toda una señorita hipster, pero a Roy Disney, sobrino de tío Walt, vio una escena de prueba de la película en la que se incluían chistes sobre la homosexualidad de uno de los personajes, y ordenó que el proyecto acabara en ipso facto tras haberse invertido en él $19 millones. Número 6. Reynard the Fox. Conocido en todo el norte de Europa, la historia del zorro Reynard, su amada Hermelina y su archienemigo, el lobo Isengrin, fue el bestseller humorístico más popular de la Alta Edad Media. La cosa es que bajo cierto punto de vista, Reynard the Fox sí que llegó a estrenarse, solo que con un argumento totalmente cambiado y con el título de Robin Hood. Así es, la de 1973. Se consideraba el argumento original de Reynard poco apropiada para niños. Luego Disney empleó los diseños originales para su filme sobre el arquero de Sherwood. Número 7. Los Tres Cerditos. En 2002, Disney Feature Animation había llegado a un acuerdo por el libro de los Tres Cerditos de David Wessner. La historia iba a ser una nueva versión del clásico que todos conocemos. En 2003, Disney había conseguido a los escritores y la película sería una mezcla entre animación tradicional y por computadora, pero luego el proyecto fue cancelado sin dar una explicación clara del motivo. Y ya que estamos aquí, si te gusta el video te invito a darle clic al pulgar arriba y compártelo. Número 8. The Seven Dwarf. Sí señor, a inicios del año 2000 se planeó en los estudios de Disney Toon una precuela que sería llamada The Seven Dwarf.
narraría las aventuras de los 7 enanitos antes de conocer a Blancanieves en la primera película. Otra parte de la trama sería sobre cómo la madrastra de Blancanieves asesinaba al rey, para así ella apoderarse de todo el castillo y de todo el reino incluido. Una idea posterior incluía mostrar cómo Tontín perdió su voz tras ser testigo de la muerte de su madre. También se relataría cómo falleció la madre de Blancanieves, pero la adquisición de Pixar Animation Studios en el 2006 hizo que John Lasseter cancelara el proyecto. Número 9. Chanticleer. Esta película de Disney estaba basada en una obra de teatro francesa anterior a la Primera Guerra Mundial llamada Chanticleer. La historia es acerca de un vanidoso gallo que gobernaba a un montón de animales de corral. Estuvo en desarrollo entre los años 40 y los años 60. Sin embargo, por asuntos de financiación, Disney prefirió crear la espada en la piedra. Una de las principales razones por las que el proyecto fue cancelado es que a Disney le preocupaba que los gallos no fueran animales simpáticos y por lo tanto la película corría el riesgo de no ser atractiva para los niños. Número 10. Friday Cat. En esta historia ibas a conocer al gato Oscar y a la cacatúa Corina. Ambos viven en lujosos departamentos en Londres del Reino Unido, hasta que un desafortunado día la cacatúa desaparece y le echan la culpa al pobre gato. Después de eso, la película se convertiría en una especie de parodia de las películas de detectives. En esta ocasión, con un animal investigando. Esta habría sido una cálida sátira de las películas de Alfred Hitchcock, Ron Clements y John Musker. Comenzaron con la idea en 2004, pero el proyecto fue cancelado en 2005. Número 11. Los Gremlins. ¿Cómo sería eso una adaptación para niños? Pues estos personajes han sido vistos o más bien leídos por primera vez en el libro infantil de Roald Dahl titulado Los Gremlins. Este libro fue escrito por el autor para que Walt Disney produjera un largometraje. La historia es protagonizada por un grupo de pequeñas y traviesas criaturas que destruyen aviones británicos en un acto de venganza por la destrucción de su hogar en el bosque. Ante sus acciones, se les enseña a reparar en lugar de destruir. Aunque a el libro le fue extremadamente bien, fue por derechos de autor que el proyecto no se dio. Número 12. Merry Little Batman. Esta película contaría con un corte familiar. Seguía a Damian Wayne, de 6 años, mientras se transformaba en el pequeño Batman, para defender tanto a la mansión Wayne como a Gotham City, de los criminales que quieren destruir la Navidad, al estilo de Mi Pobre Angelito. Además de Merry Little Batman, también la serie Batman Caped Crusader y la película Batgirl se suman en los proyectos de DC Comics que la nueva directiva de Warner Bros. Discovery cancelaron a pesar de tener grandes avances en su producción. Número 13. My Peoples. Esta película contaba la historia de dos familias enfrentadas en los Apalaches, Texas, de la época de los 40. Esta era una idea de Bancroft, quien codirigió Mulan y trabajó en Arthur Christmas de 2011. En la historia del film, a pesar de la pelea de sus familias, los dos jóvenes de esta película se enamoraban. Él ama el arte popular y crea una enorme diversidad de muñecos que son poseídos por un personaje fantasmal. La película en sí tuvo luz verde y pasó por varias fases, pero por desgracia la película fue cancelada para que Chicken Little viera la luz. Número 14. Monster Inc. 2. Con esto, Pixar demostró que se la piensa más de 2 veces antes de sacar alguna secuela, y es que para la segunda parte de Monster Inc. se contaba con una temática que tal vez hubiera sido difícil de aceptar, ya que era algo sombría, pues los protagonistas querían ir a visitar a Boo y la encontraban pero bastante vieja y en cama, ya que en el mundo de los humanos el tiempo pasaba más rápido. La cosa es que Boo muere, pero logra recordar a Sully. Número 5. Dumbo 2. Disney literalmente creó un anticipo en video para esta secuela por el 60 aniversario de Dumbo. La historia habría tenido lugar 1 o 2 días tras el final de la película original y habría mostrado a Dumbo y a sus amigos animales perdidos en Nueva York. La secuela fue cancelada en 2006, pero bueno, ya sabemos que Tim Burton creó una versión de acción real de Dumbo en 2019. Antes de irnos, si te ha gustado el video te invito a que te suscribas, le des like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!